Buenos días, en esta ocasión en Un Libro Cada Mes vamos a presentar el capítulo 1 del libro Análisis de la producción y las operaciones de Steven Knack-Mias. El capítulo 1 se llama Estrategia y competencia. Steven Knack-Mias es profesor de Sistemas de Información para las Operaciones y la Administración en la Livy School of Business de la Universidad de Santa Clara. Tiene una licenciatura en Matemáticas y Física y otra en Ingeniería Industrial. También hizo maestría y doctorado en Investigación de Operaciones. Ha sido profesor de la Universidad de Pittsburgh, del Instituto Tecnológico de Georgia y de la Universidad de Stanford. Es un investigador sobre el tema de modelos estocásticos, autor y coautor de más de 50 artículos científicos. Iniciemos entonces con el capítulo 1, Estrategia y competencia. El primer punto que aborda la introducción del libro es que este libro trata sobre la producción en un sentido amplio, la producción tanto de artículos como de servicios. El término producción tiene sus raíces en los estudios de automatización de fábricas. El término administración de las operaciones se utiliza para reflejar aspectos más amplios. Este libro trata sobre los métodos analíticos que se utilizan para apoyar la administración de la producción y las operaciones, es decir, el proceso de dirigir personas y recursos para crear un producto o servicio. Las operaciones se relacionan con la logística que apoya la función de la producción. Ahora, ¿cuáles son las áreas funcionales de una organización? Las finanzas, el mercadeo y la producción son las tres áreas funcionales de una compañía. La producción se encarga de convertir las materias primas en productos o de proporcionar un conjunto específico de servicios. Las finanzas son responsables de encontrar fuentes de financiamiento externo y administran el capital dentro de la compañía. Y el mercadeo, la mercadotecnia, actúa como un intermediario con el mundo exterior, elige la forma en que se presentan los productos al consumidor y explora hacia dónde se dirigen las preferencias de estos. Y aquí Knack-Mias aclara que para que una compañía opere con eficiencia, las actividades de estas tres áreas funcionales deben coordinarse muy cuidadosamente. Luego indica cuáles son las decisiones económicas más importantes de la administración de la producción. Entre ellas tiene, por ejemplo, el tema de inventarios, control y programación de la producción, selección y reemplazo de equipo, mantenimiento, tamaño y ubicación de las plantas, estructura y disposición de la planta, inspección y control de calidad, manejo del tráfico y de los materiales y métodos. Luego continúa la introducción con una breve historia de la administración de la producción, indicando que hay 5 periodos de la historia industrial que sobresalen en el desarrollo de la administración de la manufactura. A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, es decir, entre 1780 y 1850, los líderes manufactureros eran vistos como capitalistas de la tecnología. Entre 1850 y 1890, los líderes manufactureros eran vistos como arquitectos de la producción en masa. Entre 1890 y 1920, la administración de la manufactura fue muy importante dentro de la organización. Entre 1920 y 1960, la administración de la manufactura refina sus habilidades de control y estabilidad, y entre 1960 y 1980 hay una sacudida de los aspectos fundamentales de la administración industrial por el crecimiento enorme que tuvo en el conocimiento. Luego recuerda que durante los primeros años de la revolución industrial, la producción comenzó a cambiar de actividades de bajo volumen a operaciones de mayor escala. Aunque la escala de las operaciones iniciales tenía un tamaño importante, la maquinaria no era particularmente compleja y las operaciones de producción eran rígidas. La administración de estas operaciones permaneció fundamentalmente en manos de la alta dirección con la ayuda de supervisores. Además, con frecuencia las condiciones de trabajo durante este periodo eran muy malas. Aquí hay una imagen que muestra cómo era la vida del trabajador en 1800. 16 horas diarias de trabajo, ya a los 8 años los niños empezaban a trabajar, las condiciones de trabajo eran terribles. Los despidos sin motivo eran frecuentes, había multas a quienes abandonaran su puesto y era prohibido hablar o silbar, entre otras situaciones lamentables. Ya después los trabajadores se organizaron, hicieron marchas, exigieron derechos y lograron reducir de 16 horas a 8 horas de trabajo con la idea de que fuera 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de sueño, o 8 horas de trabajo, 8 de estudio y 8 de sueño, también puede ser. Indica también que el primer empuje de la revolución industrial se llevó a cabo entre 1850 y 1890, es decir, cuando los líderes manufactureros eran vistos como arquitectos de la producción en masa. Precisamente en esa época surgieron los conceptos de producción en masa y de línea de ensamble. Como el carbón ya podía transportarse con mucha eficiencia, era posible situar plantas en diversas ubicaciones. En ese entonces el capataz de la planta tenía un enorme poder e influencia. Ahora, ¿cuándo surge la labor de gerente de producción? Esta surgió entre 1890 y 1920, y surgió porque los procesos de manufactura se volvieron demasiado complejos como para que los siguiera manejando la alta dirección. Esa complejidad ocasionó que fueran necesarias técnicas científicas de administración. Precisamente a Frederick Taylor
también conocido como el padre de la ingeniería industrial, se le atribuye el concepto administración científica. Así que con los nuevos niveles de complejidad, el capataz de una planta ya no pudo coordinar la producción de una línea de producción variada o de ajustar los calendarios de producción. Entonces llegó la era del especialista. Nachmias aquí indica que, a pesar de la depresión mundial que hubo en los años 30, el periodo comprendido entre 1920 y 1960 puede considerarse una era dorada para el desarrollo de la industria en Estados Unidos. Para 1960 Estados Unidos se ha convertido en la mayor potencia económica mundial. Al crecer el movimiento laboral, las condiciones de trabajo mejoraron enormemente y comenzaron a llegar a las fábricas auténticos métodos científicos. Los modelos matemáticos para el aprendizaje, el control de inventarios, el control de calidad, la programación de la producción y la administración de proyectos ganaron aceptación entre la comunidad de usuarios. Durante ese periodo, la alta dirección se convierte en un objetivo de los profesionales de la producción. Luego reconoce que, a partir de 1960, muchas compañías norteamericanas perdieron el dominio que tenían en ciertos mercados. Productos que tradicionalmente se generaban en Estados Unidos ahora se importan de Alemania, de Japón o del Lejano Oriente. A veces se produce de manera más económica y con mayor calidad, además de que las relaciones entre el empleado y la administración son por lo general mejores. Por ejemplo, los círculos de calidad introducidos en Japón permitieron a los empleados opinar sobre el desarrollo del producto y los procedimientos de producción. Además, en Japón, más que en otros países, se adoptaron métodos de producción científica muy sofisticados. En ese país existe un gran número de robots y sistemas de manufactura flexibles y modernos. Bien, este libro de análisis de la producción y las operaciones de Nachmias indica que el primer capítulo se llama Estrategia y Competencia, el segundo Pronósticos, el tercero Planeación Agregada, el cuarto y el quinto aborda el tema de control de inventarios, el sexto de Administración de la cadena de abastecimiento y así sucesivamente con los demás capítulos que están aquí. Iniciemos entonces con el capítulo 1, Estrategia y Competencia. Este capítulo inicia diciendo que la estrategia de manufactura es parte de la estrategia general de la compañía. Y luego Nachmias indica que el objetivo o el propósito de este capítulo es presentar al estudiante una variedad de temas estratégicos que surgen en la función de manufactura de una empresa. Y aborda luego los siguientes puntos clave. Considera que la manufactura es relevante. ¿Por qué? Porque la pérdida de su base de manufactura no favorecerá la economía estadounidense, sino que con el tiempo causará un deterioro general en el nivel y calidad de vida. Esto se contrapone a la idea de que es benéfico evolucionar hacia una economía de servicio. Otro punto clave es dimensiones estratégicas. Dice acá que junto con el costo y o la diferenciación de producto existen otras características que distinguen a las empresas, por ejemplo la calidad, la velocidad de entrega, la confiabilidad en la entrega y la flexibilidad. Indica también como punto clave la perspectiva clásica, diciendo que la literatura clásica en torno a estrategias de manufactura indica que la estrategia debería considerarse en relación con uno o más de los siguientes temas: horizonte de tiempo, focalización, evaluación y consistencia. El siguiente punto clave del que habla Nachmias acá es la competencia mundial. Y se pregunta, ¿cómo medimos nuestro éxito y bienestar económicos en una escala mundial? E indica que una de las maneras consiste en analizar las medidas clásicas de la fortaleza económica relativa, que incluye la balanza comercial, la participación en las exportaciones mundiales, la creación de empleos y el costo de la mano de obra. Estas son unas macromedidas, dice él, pero estas no explican adecuadamente por qué ciertos países dominan industrias específicas. Dice también que la ventaja competitiva nacional es una consecuencia de varios factores, como por ejemplo condiciones causales, condiciones de demanda, industrias relacionadas y de apoyo, estructura estratégica de la empresa y rivalidad, pero también que la productividad juega un papel muy importante. Otro punto clave en la función de manufactura de una empresa es las iniciativas estratégicas, las cuales le han permitido a muchas empresas destacarse en sus campos respectivos. Algunas iniciativas son reingeniería de procesos de negocio, manufactura y sistemas de compra justo a tiempo, competencia basada en el tiempo y competencia con la calidad. Otro punto clave es ciclos de vida del producto y del proceso, e indica que los procesos también tienen ciclos de vida. Explica que al principio los procesos de manufactura tienden a tener características de taller, pero según madura el proceso se da paso a la automatización, y explica que en las fases maduras de un proceso de manufactura la mayoría de las operaciones importantes son automáticas y que para ser exitosa una empresa debe hacer coincidir las fases de los ciclos de vida de un producto y sus procesos. El séptimo punto clave en la función de manufactura de una empresa son las curvas de aprendizaje y de experiencia, las cuales son útiles para pronosticar la reducción en el costo unitario de un proceso de manufactura conforme se adquiere experiencia en el proceso. Otro punto clave es la planeación del crecimiento de la capacidad, que es otro tema estratégico importante en las operaciones
y consiste en la determinación del tiempo oportuno y las dimensiones que ha de tener la expansión de la capacidad. Y está el modelo simple del problema de fabricar o comprar, por ejemplo. Luego indica que el éxito requiere visión y las visiones se deben articular de manera tal que los empleados de la empresa puedan compartirla. También dice que una buena declaración de objetivos debe proporcionar una descripción clara de las metas de la empresa y es el primer paso hacia la formulación de una estrategia comercial coherente. Y presenta algunos ejemplos de declaraciones corporativas o de misión. Indica que una vez que se ha articulado la visión, el siguiente paso consiste en planear la estrategia para lograrla. Esta es la estrategia comercial de la empresa. En la estrategia comercial global se define el mercado en el que la empresa compite, el nivel de inversión, los medios para ubicar recursos e integrar las diferentes unidades de negocio y estrategias de áreas funcionales que incluyen la estrategia de mercadeo, la estrategia financiera y la estrategia de operaciones. En cuanto a esta última, dice que, a grandes rasgos, la estrategia de operaciones es la manera en que la empresa utiliza sus recursos para lograr sus metas competitivas, y que para las empresas de manufactura esto equivale al total de todas las decisiones relacionadas con la producción, almacenamiento y distribución de mercancías. Algunas decisiones importantes en la estrategia de operaciones incluyen la selección de la ubicación de nuevas instalaciones de manufactura, de sus dimensiones y de los procesos que se utilizarán para la manufactura. También el desplazamiento de bienes dentro del sistema y qué trabajadores emplear. Y aclara que las empresas de servicio también requieren una estrategia de operaciones. Y pone como ejemplo a Disney, en la cual en parte obedece su éxito al cuidado puesto en los detalles de cada etapa de sus operaciones. Luego se hace una pregunta relacionada con si la cultura estadounidense enfatiza demasiado el mercadeo para vender el producto y las finanzas y atiende poco las operaciones, es decir, hacer y entregar el producto. Dice que sí, que esto era verdad hace unos años, pero que ya se ha aprendido bastante. En parte porque al ver la industria automotriz japonesa y su éxito, eso hizo que las 3 grandes empresas automotrices estadounidenses más importantes cerraran sus plantas ineficientes y cambiaran su manera de operar. Y hoy en día las plantas automotrices norteamericanas compiten con sus contrapartes japonesas en cuanto a calidad y eficiencia. Y presenta un ejemplo de Apple, de una computadora Apple, que su producto fue sumamente exitoso. Sin embargo, la empresa empezó a tener pedidos pospuestos y no pudo satisfacer la demanda de los consumidores. Y esto lo explicaba diciendo que la manufactura carecía de una estrategia global, lo cual creaba problemas que tardaban 9 meses en ser resueltos. Realizábamos pronósticos extremadamente malos. No inspeccionábamos la materia prima para asegurarnos de que no tuviera defectos. Además, no había un mecanismo para indicar a nuestros proveedores qué era lo que estaba saliendo mal. 40% de la materia prima de Mac provenía del extranjero y no había nadie de Apple que la inspeccionara antes de su embarque. Por lo tanto, viene una enseñanza acá que propone Nachmias, y es que una de las más importantes tareas que los fabricantes de alta tecnología enfrentan consiste en diseñar una estrategia de manufactura que proporcione a una compañía la flexibilidad suficiente para hacer frente a las altas y las bajas de los ciclos de compra de los consumidores. Pero aparte de la crítica que se hace acá del estilo de administración estadounidense, Nachmias aclara que hay que tener en cuenta que los factores que motivan a los gerentes norteamericanos son diferentes a los gerentes de otras culturas. Por ejemplo, los japoneses tienen días laborales de 16 horas y una elevada tasa de crisis nerviosa entre los empleados con puestos directivos. Otro análisis que hace Nachmias acá es la manera como se mide el éxito de una empresa. Y si se hace según el desempeño del precio de las acciones, esto puede dar como resultado prácticas administrativas con poca visión de futuro. Y eso hace que a los consejos de administración les preocupe más el próximo reporte trimestral que financiar proyectos importantes a largo plazo. Y esto se conoce como la miopía administrativa, según Nachmias. Esa miopía administrativa se caracteriza por 2 aspectos. Primero, el desempeño de los gerentes se mide con base en el rendimiento sobre la inversión, que es una razón entre la ganancia obtenida por una operación o proyecto en particular y la inversión realizada por esa operación o proyecto. Y segundo, el desempeño se mide según horizontes de tiempo cortos. Existe poca motivación para que un gerente invierta en un proyecto que probablemente dé frutos hasta después de que dicha persona se haya cambiado a otro puesto. Si se quiere mejorar el ROI, un gerente debe aumentar el numerador o disminuir el denominador, es decir, aumentar las ganancias o disminuir la inversión. A corto plazo, ¿qué es más fácil? Es más fácil disminuir el denominador reduciendo la inversión en nuevas tecnologías o en nuevas instalaciones que tratar de aumentar las ganancias mejorando la eficiencia, la calidad del producto o la productividad de la unidad de operación. Y los efectos a largo plazo de la disminución de inversión son terribles. En algún momento los costos de capital requeridos para modernizar fábricas viejas pueden ser más de lo que la empresa puede financiar, con lo que pierde competitividad en el mercado. Dice también que un énfasis excesivo en el desempeño financiero a corto plazo sigue dándose. Coloca el ejemplo de una empresa como Enron, que en el 2001 quebró.
pasó de ser la empresa en séptimo lugar de la lista Fortune 500 y sus acciones cayeron a centavos en solo 3 semanas. ¿Por qué? Porque aparentemente mintió en sus informes financieros. Por lo tanto, dice que un énfasis centrado en el desempeño a corto plazo y el sistema de incentivos orientado a alcanzar solo ese tipo de objetivos, o sea, de corto plazo, producen esta clase de crisis. Es decir, lo que indica aquí NACMIAS es que medir el desempeño individual durante un corto plazo es una filosofía que, aunque se está extendiendo en Norteamérica, es dañina. Por ejemplo, un político lo eligen para 2, 4 o 6 años, lo que los lleva a dar resultados a tiempo para las siguientes elecciones, o sea, a corto plazo. Abordando el punto de la manufactura relevante, existe una discusión en los economistas que se preguntan qué tan importante es tener una sólida base de manufactura. O dicho de otra forma, ¿es importante una fuerte base de manufactura para el bienestar de la economía? Indica que muchos bienes manufacturados provienen del extranjero. Bueno, esto es un libro norteamericano, entonces provienen de otros países a Estados Unidos. Lo anterior muestra que la manufactura en esas industrias se trasladó fuera del país a un rápido ritmo. ¿Debe ser eso preocupante o no? Algunos académicos dicen que eso solo es la evolución natural de una economía industrial hacia una de servicios, que en los primeros años del país había una economía primordialmente agraria, pero con la revolución industrial una gran parte de la fuerza laboral pasó de la agricultura a la manufactura, y que ahora se está entrando a la tercera etapa del proceso de evolución, que es pasar de la economía industrial a la economía de servicios. Es decir, para algunos economistas, las economías modernas fuertes no parecen requerir un sector de manufactura dominante. Sin embargo, aquí se advierte que, aunque hay menos trabajadores estadounidenses en el sector agrícola de la economía, la producción agrícola no ha menguado, sino que ha tenido una alta tasa de aumento de productividad de entre todos los sectores. Dice NACMIAS que los hechos no permiten afirmar que la economía esté experimentando etapas naturales de evolución. Él cree que todos los sectores de la economía, agrícola, de manufactura y de servicios, son importantes y que el bienestar de la economía doméstica depende de que las actividades de estos sectores se vinculen correctamente. NACMIAS afirma además que el rendimiento de las innovaciones se puede perder si los nuevos productos se abandonan después del desarrollo. Dice que los frutos de la investigación y desarrollo solo pueden recogerse una vez que un producto se produce y se vende. Si la manufactura se realiza en el extranjero, no puede recuperarse el rendimiento sobre la innovación. Además afirma que la manufactura de manera natural lleva a la innovación y pone el siguiente ejemplo. La experiencia japonesa en el mercado de video. Indica que después de que Japón captó la parte más grande del mercado mundial de televisores, la siguiente gran innovación en tecnologías de video para el consumidor fue la videograbadora. Y esta fue desarrollada en Japón, no en Estados Unidos. Y pues después de eso las videograbadoras que se vendían se fabricaban en Asia. Considera NACMIAS que es difícil sostener el argumento de que el paso de una economía industrial a una de servicios sea sencillo, y le preocupa que si Estados Unidos deja de dominar y controlar su manufactura, muchos de los trabajos de servicios se irán reubicando después de varios ciclos de innovación de los productos y los procesos, y que saldrían de Estados Unidos, los salarios reales se disminuirían y esto empobrecería un poco más a la nación. Y la parte positiva que él presenta es que los costos unitarios de mano de obra en el sector de manufactura de Estados Unidos apenas han crecido un 1%. En cambio, la productividad laboral de la manufactura en Estados Unidos ha aumentado a una tasa promedio anual del 3%. Es positivo que Estados Unidos todavía posee la mayor parte de la manufactura mundial, pero le preocupa la balanza de pagos, porque esta sigue siendo negativa. En cuanto a la pregunta si habrá menos oportunidades para nuevas carreras en la manufactura en los siguientes años, la respuesta que da NACMIAS es que los puestos gerenciales para manufactura y los empleos relacionados con el desarrollo de nuevas tecnologías de manufactura continuarán creciendo. Afirma además que la innovación es un medio por el cual algunas compañías estadounidenses han logrado mantener la delantera frente a sus competidores. Pero también muestra que preocupantes tendencias sugieren que los japoneses en particular pueden estar sobrepasando a los estadounidenses en innovaciones. Enseguida habla de un marco de trabajo para la estrategia de operaciones. Al respecto indica que la literatura clásica sobre competitividad establece que una compañía se puede posicionar estratégicamente en el mercado a través de una de dos dimensiones: costo más bajo o diferenciación del producto. Considera que con frecuencia los nuevos participantes en el mercado se suelen posicionar como proveedores de bajo costo, como por ejemplo los vehículos coreanos. Sin embargo, un proveedor de bajo costo puede tener éxito a corto plazo, pero puede correr riesgos. Por ejemplo, los consumidores finalmente abandonarán los productos que consideren de baja calidad sin importar cuál sea el costo. Recuerda también que el costo y la diferenciación de producto no son las únicas dimensiones a través de las cuales las compañías pueden diferenciarse.
Los siguientes factores se relacionan directamente con la función de operaciones: calidad, velocidad de entrega, confiabilidad en la entrega y flexibilidad. Empezando por el factor calidad, se hace la pregunta de qué significa esto. Significa cosas distintas en diferentes contextos. Por ejemplo, si alguien dice: esa secadora fue una verdadera desilusión, la verdad no me seca el pelo como yo lo imaginaba. O alguien dice: estaba encantado con mi último vehículo, lo vendí cuando tenía 150.000 millas y prácticamente nunca necesitó ninguna reparación. O me fascina comprar en ese catálogo, siempre recibo la mercancía antes de 24 horas. O por ejemplo, el refrigerador funciona bien, pero creo que sus cajones y anaqueles podrían estar mejor ubicados. Un quinto comentario sería: ese parque tenía muy buenos juegos mecánicos, pero las filas de espera eran todo un lío. Y un sexto comentario: nuestra calidad es maravillosa, tenemos menos de 6 defectos por millón de partes producidas. Comparemos entonces cada uno de los comentarios con el aspecto de calidad al cual hace referencia. Para el caso de la secadora, en la cual la persona decía que no le secaba el pelo como ella lo imaginaba, pues el producto no cumple con la tarea para el cual fue diseñado. Eso es, su funcionamiento era de baja calidad. En el segundo caso, en el cual una persona estaba maravillado con el hecho de que nunca tuvo que mandar a arreglar su vehículo después de 150.000 millas, indica que hablaba de la confiabilidad del producto. En el tercer caso, en que la persona le gusta comprar en ese catálogo porque recibe la mercancía antes de 24 horas, estamos hablando de la velocidad de entrega, la cual se traduce en un servicio de calidad para el cliente. En el cuarto caso, el del refrigerador que funciona bien pero sus cajones no están bien ubicados, podríamos decir que es un producto que hace lo que se supone debe hacer, pero el cliente se siente desilusionado con el diseño del producto. Respecto al comentario sobre el parque que tenía buenos juegos mecánicos pero había que hacer mucha fila, la calidad del producto, es decir, los juegos mecánicos en el parque de diversiones estaba bien, pero la logística de la administración del parque era desilusionante. Y por último, el hecho de tener menos de 6 defectos por millón de partes producidas se refiere a aspectos estadísticos del control de la calidad. Son entonces los aspectos de la calidad que se abordan a partir de cada caso. Por lo tanto, puede decirse que la palabra calidad significa distintas cosas en diferentes contextos. Por ejemplo, este vehículo puede ser de calidad, pero este también. Esto se da porque los consumidores pueden tener objetivos fundamentalmente diferentes. El hecho es que todo mundo compite en términos de calidad. Por esta razón, puede clasificarse la calidad como algo que permite calificar los pedidos de los consumidores más que algo que garantiza el ganar pedidos. Una opción queda inmediatamente descartada si no cumple con estándares de calidad mínimos. Es decir, el aspecto específico de la calidad que se ha seleccionado determina la estrategia competitiva y el posicionamiento de la compañía. Recordemos entonces que estas dimensiones estratégicas que están acá son las que pueden ayudar a una empresa para establecer la estrategia competitiva y también su posicionamiento. Hablemos de cada una de las dimensiones estratégicas. Respecto de la velocidad de entrega, esta puede ser un arma competitiva importante en ciertos contextos. Algunas compañías basan su competencia en la velocidad de entrega. Otra dimensión estratégica es la confiabilidad de la entrega. Significa ser capaz de entregar productos o prestar servicios en el tiempo prometido, es decir, tener la capacidad de una entrega oportuna. Dice Nagmias además que empresas exitosas serán las que pongan primero a los clientes y conserven un historial de entrega de productos de alta calidad en una forma confiable. La siguiente dimensión estratégica es la flexibilidad, que significa ofrecer una amplia gama de productos y ser capaz de ajustarse a cambios inesperados en la demanda de la mezcla de productos que se ofrecen. Dice Nagmias que los fabricantes exitosos del siglo XXI serán aquellos que respondan más rápido a los cambios impredecibles en los gustos del cliente. Coloca como ejemplo una planta de Toyota en la cual la flexibilidad le permitió ajustarse a la mezcla de producto en tiempo real y lanzar un sistema en que los clientes pueden ordenar automóviles con configuraciones personalizadas directamente desde terminales localizadas en las salas de exhibición de sus distribuidores. Por lo tanto, dice Nagmias que una forma de concebir la estrategia de operaciones es el posicionamiento estratégico que la empresa selecciona para las dimensiones de costo, calidad, velocidad de entrega, confiabilidad de entrega y flexibilidad. Y hace énfasis en que la administración de las operaciones se relaciona con la implementación de la estrategia para lograr liderazgo a lo largo de estas dimensiones. Enseguida este capítulo habla del punto de vista clásico de la estrategia de operaciones. Indica aquí que la visión tradicional sobre la estrategia de manufactura se refiere a las cuestiones estratégicas en el contexto de una sola planta, más que en toda una compañía o corporativo. Precisamente el numeral anterior, un marco de trabajo para la estrategia de operaciones, tenía que ver con la estrategia de operaciones a nivel de la compañía.
Advierte aquí que aunque puede considerarse que el punto de vista clásico está un poco pasado de moda, ciertas cuestiones siguen siendo importantes y relevantes. El pensamiento clásico de la estrategia de operaciones se relaciona con los siguientes temas: horizonte de tiempo, focalización, evaluación y consistencia. Iniciemos hablando de horizonte de tiempo. Esto se refiere a la extensión de tiempo que se requiere para que la estrategia surta efecto. Y aquí al respecto dice que las decisiones estratégicas pueden ser a corto, mediano y largo plazo. Las decisiones de operaciones a corto plazo pueden tener un impacto medible en días o incluso horas. Esto incluye decisiones relacionadas con la compra, producción y planificación del personal, políticas para control de calidad y funciones de mantenimiento, cuestiones de control de inventario a corto plazo, programación de producción, inventario, entre otras. Las decisiones de corto plazo de este tipo conciernen al gerente de operaciones y son el tema principal de este libro. Pasemos ahora a las decisiones de operaciones a mediano plazo. Son aquellas que pueden medirse en términos de semanas y meses. Incluyen pronósticos de requerimientos y de demanda, decisiones de planeación de la mano de obra, determinación del tamaño y la mezcla de la fuerza de trabajo y decisiones concernientes a la distribución de bienes a través de canales de distribución existentes y a establecer metas de la compañía en cuanto a niveles de inventario y de servicio. Y coloca el siguiente ejemplo. Una situación fuera de control para una gráfica de control es una decisión relacionada con la calidad a corto plazo, mientras que reestructurar una línea de producción y buscar proveedores más confiables son cuestiones que pueden afectar la calidad del producto en un futuro posterior. La estrategia se suele asociar con las decisiones a largo plazo. Algunos ejemplos de decisiones típicas de la estrategia de operaciones y de manufactura a largo plazo son elegir el momento oportuno en el tiempo, la ubicación y la escala de construcción de nuevas instalaciones de manufactura, por ejemplo. Tomar estas decisiones requiere de información sobre pronósticos de productos nuevos y existentes, sobre las cambiantes características del mercado y sobre las modificaciones en los costos y la disponibilidad de recursos. La estrategia de manufactura debe constituir la base para la construcción de canales apropiados para las ventas y la distribución, así como para el desarrollo y diseño de instalaciones. En esta figura encontramos un desglose de las decisiones de operaciones y producción en términos de la distribución en el tiempo de las consecuencias que dichas decisiones tendrían. Tenemos acá, por ejemplo, decisiones de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Indican además que los horizontes de tiempo afectan el impacto de las decisiones. Sin embargo, aclara que aunque los horizontes de corto plazo involucran muchas decisiones cuyo impacto puede ser pequeño, estos pueden acumularse y hacer la diferencia. Y lo ejemplifica con los gerentes de las tiendas de Gap que resurten todos los días sus anaqueles. El gerente hace pedidos por teléfono al centro de distribución y por lo general le llegan al día siguiente, suponiendo que el centro de distribución tenga en existencia los artículos solicitados. El gerente se basa en los datos de ventas y en el juicio del personal para realizar la selección de artículos que quiere reordenar. Los errores provocan faltantes en el inventario, que resulta en ventas perdidas y molestia para los clientes, o también esos errores pueden causar sobrantes que no se venden, lo que resulta en un desperdicio de espacio en los anaqueles. Algo relacionado con ello, pero que sea una decisión de plazo intermedio, sería que los compradores de las oficinas generales de San Francisco deciden cuáles son las líneas de ropa que deben abastecer para la próxima temporada. Los compradores poseen menos información para tomar sus decisiones que un gerente de una tienda, pero sus decisiones tienen mayor impacto. Los compradores deben juzgar las tendencias de la moda y las preferencias de color. Una línea que no se vende debe bajarse de precio y venderse con pérdida. Y pasando a las decisiones de largo plazo, es la alta dirección la que las toma. Algunas decisiones de Gap de largo plazo podrían ser el número, ubicación y tamaño de los centros de distribución, los términos y condiciones para contratos a largo plazo con proveedores, los arreglos para la logística de la cadena de abastecimiento para toda la compañía y cuarto, selección de personal directivo. Por supuesto que en estas decisiones existe aún más incertidumbre. La importancia y sensibilidad de las decisiones a largo plazo probablemente son algunas de las razones por las que se paga tan bien al personal de la alta dirección en Estados Unidos, bueno, y en otros países también. El siguiente tema dentro del pensamiento clásico de la estrategia de operaciones es la focalización. Para la noción de la focalización o enfoque en la estrategia de manufactura, se ofrecen acá 5 características clave de la fábrica focalizada o enfocada. La primera característica es tecnologías de proceso. Una manera natural de realizar la focalización de las operaciones de una planta o fábrica se basa en el proceso que ésta emplea. Al respecto, recomienda que la dirección debe limitar a una por fábrica aquellas tecnologías de proceso nuevas que no hayan sido probadas y mantener el número de las diferentes tecnologías de proceso maduras en un nivel en que el gerente de la fábrica pueda supervisarlas de manera eficiente. La segunda característica clave de la fábrica focalizada es demandas del mercado.
Al respecto dice que el mercado determina con frecuencia la focalización del producto o línea de productos que se generan en una fábrica. Las áreas típicas en las que el mercado dicta la focalización de una planta son: precio. Es evidente que el consumidor estadounidense está más consciente del precio que muchos consumidores del extranjero. Este es un factor de diferenciación en Estados Unidos. Tiempo de demora. Los productos que no están protegidos por patentes deben producirse y distribuirse rápidamente para cubrir el mercado antes que sus competidores. Confiabilidad. Las especificaciones de confiabilidad difieren según el segmento de mercado, con frecuencia aún para productos idénticos. Por ejemplo, una empresa que produzca una línea de circuitos integrados que se venden a diferentes clientes y uno de los clientes lo usa en refrigeradores y otro en máquinas cardiopulmonares. Es posible que las especificaciones de confiabilidad deban ser mucho más estrictas en el caso de la máquina cardiopulmonar. La tercera característica clave de la fábrica focalizada o enfocada es volúmenes de producto. Los volúmenes de producción dentro de una misma planta deben resultar similares, de manera que las herramientas, los sistemas de manejo de materiales y las líneas de producción de la planta no se subutilicen ni se sobreutilicen. La cuarta característica clave de la fábrica focalizada o enfocada es el nivel de calidad. El nivel de calidad de los productos producidos en una misma planta debe ser similar a fin de que la compañía pueda establecer un estándar consistente de control de calidad. La quinta característica clave de la fábrica focalizada o enfocada es las tareas de manufactura. La productividad de una planta que fabrica una amplia línea de diferentes productos sufrirá interrupciones resultantes de las frecuentes preparaciones por cambio en los equipos y la reestructuración de sus líneas de producción. En cambio, cuando la dirección limita el número de las distintas tareas de manufactura por realizar en una misma localización, los trabajadores pueden concentrarse en perfeccionar los procesos existentes. Finalmente, Nachmias explica de que existe evidencia de que las compañías focalizadas tienen mayor éxito y pone como ejemplo que las compañías que fabrican menos productos tienden a ser más rentables. Explica aquí que muchas compañías atienden diversos mercados de forma simultánea, como Yamaha, por ejemplo. Sin embargo, las fábricas focalizadas resultan preferibles aún para compañías que tienen una amplia línea de productos. El siguiente tema dentro del pensamiento clásico de la estrategia de operaciones es la evaluación. Existen varias dimensiones en las que se puede evaluar una estrategia de producción y operaciones. Algunas son las siguientes. Primero, el costo. En casos en los que el precio resulta clave para la competitividad y diferenciación del mercado, un medio importante para la evaluación de una estrategia es el costo de los productos que se entregan al cliente. Los costos directos de producción incluyen los costos de materiales, equipo y mano de obra. Los costos de distribución incluyen los costos asociados con el inventario, particularmente los de inventario en tránsito, de transportación y de distribución. Los costos administrativos de la planta y del proceso deben tenerse en cuenta también al calcular los costos. La segunda dimensión con la cual se puede evaluar una estrategia de producción y operaciones es calidad. En los mercados donde la calidad del producto es un factor determinante para el éxito del producto en el mercado o donde se requiere una alta confiabilidad para cumplir con las especificaciones del producto, es necesario evaluar una estrategia con base en la dimensión representada por la calidad. Por ejemplo, la calidad del producto es el medio principal para evaluar el desempeño de la manufactura en Japón. La tercera dimensión con la cual se puede evaluar una estrategia de producción y operaciones es la rentabilidad, puesto que es la rentabilidad de una línea de producto la que determina el éxito de una estrategia que se realiza con el fin de producirlo y venderlo. Sin embargo, la maximización de utilidades a corto plazo puede ser una mala estrategia para la compañía si conlleva reducciones en la inversión en cuanto a nueva capacidad y tecnología. Así que hay que tener cuidado porque las estrategias que logran rentabilidad a corto plazo pueden no ser las mejores para los intereses a largo plazo de la compañía. La cuarta dimensión con la cual se puede evaluar una estrategia de producción y operaciones es satisfacción del cliente. Es de suponer que el éxito se obtiene al lograr una base de clientes leales y satisfechos. Esto significa que el cliente no solo debe estar satisfecho con un producto cuando lo compra, sino que debe confiar en que la compañía hará válidas las garantías proporcionando un servicio eficiente y efectivo en términos de costos después de realizada la venta. Por lo tanto, el servicio al cliente debe ser una parte explícita del proceso de entrega del producto. Y por último, el pensamiento clásico de la estrategia de operaciones se relaciona también con el tema de consistencia. Al respecto se explica aquí que la estrategia es el conjunto agregado de todas las políticas de la compañía que impactan la manufactura. Por ejemplo, las políticas salariales y de personal deben diseñarse para alentar la eficiencia y mejorar la productividad. El control de inventarios, la programación y los planes de producción se orientan a la minimización de costos y el mejoramiento de medidas como el tiempo ocioso del trabajador, el inventario de trabajo en proceso y los tiempos de demora de la producción. Y también el diseño del proceso debe estar dirigido a generar productos de alta calidad.
Pero el problema consiste en que cada una de estas metas individuales, es decir, alentar la eficiencia y mejorar la productividad, minimizar los costos o generar productos de alta calidad, entonces esas metas individuales puede estar optimizando un objetivo diferente. Entonces en ese caso no habría consistencia. Por lo tanto, algunas de las causas por las cuales se presentan inconsistencias en las compañías son, primero, profesionalismo en la planta. Al respecto se indica que el número de diferentes cargos y funciones de trabajo se ha incrementado mientras que el alcance de estos se ha reducido. Los profesionales de las diferentes áreas se interesan solo en lucirse y por lo tanto buscan maximizar sus contribuciones personales. Estos profesionales no necesariamente están trabajando para lograr las mismas metas. Algunos buscan minimizar costos, otros desean elevar la calidad del ambiente de trabajo y otros intentan optimizar el flujo de efectivo dentro de la compañía. La segunda causa por la cual se presentan inconsistencias en las compañías es la proliferación de productos. Ya se había dicho antes que las compañías que producen un reducido número de productos tienden a ser más rentables. Conforme aumenta el número de productos diferentes, es más difícil conservar un conjunto de metas consistente dentro de la planta. Pero ¿por qué las compañías aumentan el tamaño de la línea de productos fabricada en una misma planta? Una razón puede ser para disminuir la inversión en nuevas capacidades y más bien producir nuevos productos en viejas plantas. Aunque este es un medio para reducir los gastos administrativos, también puede dar como resultado una baja calidad del producto y un control ineficiente de la producción. Una tercera causa por la cual se presentan inconsistencias en las compañías es cambios en la tarea de manufactura. Puede ser que la dirección decida aumentar la capacidad productiva para poder responder a las necesidades dictadas por el mercado. Los mercados cambian, sin embargo, y como resultado de ello pueden presentarse también cambios en el funcionamiento de la planta. Pero puede suceder que los objetivos que tenían sentido cuando se construyó la planta dejen de tenerlo tras cambiar el funcionamiento de la planta. Y por último, la cuarta causa por la cual se pueden presentar inconsistencias en las compañías es porque la tarea de manufactura nunca se hizo explícita. La dirección debe comprender la forma en que las metas de manufactura se alinean con la estrategia corporativa global para que surja una política consistente. Si no existe una estrategia corporativa clara, hay poca esperanza de que las áreas funcionales de la compañía, es decir, finanzas, mercadotecnia y producción, puedan desarrollar de forma independiente una estrategia consistente y significativa. Y por último, un resumen acá de los elementos de una estrategia de producción y de operaciones. El siguiente punto dentro de este capítulo 1 se llama competir en el mercado global. La competencia internacional se ha convertido en una obsesión nacional. Los norteamericanos se preocupan porque su nivel de vida pareciera estarse erosionando mientras en otros lugares del planeta pareciera mejorar. Por ejemplo, la balanza comercial con Japón ha estado en rojo durante varias décadas y no hay señal de que vaya a cambiar eso. También se preocupan porque las compañías estadounidenses que alguna vez tuvieron una posición de dominio a nivel mundial ya no lo tienen en este momento. Y por el otro lado está el hecho de que las compañías norteamericanas siguen llevándose la tajada más grande del mercado mundial en muchas industrias. Y luego Nagmias trae aquí a colación a Porter, que hizo un estudio sobre la competitividad internacional, en la cual se preguntaba por qué un determinado país se convierte en la base de operaciones de los competidores internacionales exitosos en una cierta industria. Y muestra cómo ciertas industrias florecen en ciertos países. Por ejemplo, en Alemania florecen industrias como máquinas impresoras, autos de lujo, productos químicos. En Suiza florecen industrias como productos farmacéuticos y chocolate. En Suecia, camiones pesados, equipo para minería. En Estados Unidos, computadoras personales, software y películas. Y en Japón, automóviles, artículos electrónicos para consumo doméstico y robótica. ¿Cómo se explica este fenómeno? Una primera explicación es a partir de la historia, diciendo que ciertas industrias son históricamente fuertes en algunos países y no se les puede desplazar con facilidad, pero esto puede refutarse diciendo que la desaparición de la industria siderúrgica en Estados Unidos demuestra que esto no es tan cierto. Una segunda explicación es la estructura fiscal. Coloca como ejemplo a Alemania, que no impone un impuesto a las ganancias de capital, proporcionando así un ambiente más fértil para la industria. Y lo refuta diciendo que sin embargo no hay razón alguna para que un acuerdo fiscal benigno favorezca a ciertas industrias más que a otras. Una tercera explicación de por qué un determinado país se convierte en la base de operaciones de los competidores internacionales exitosos en cierta industria es las características nacionales. Al respecto, dice que muchos piensan que los trabajadores de otros países, particularmente de la cuenca del Pacífico, están mejor capacitados y son más dedicados que los trabajadores estadounidenses. Pero la refutación es que si esto es cierto, ¿por qué entonces las compañías estadounidenses tienen mayor dominio en algunos segmentos de la industria? Y también, ¿cómo puede explicarse el enorme éxito que han tenido las compañías japonesas que tienen plantas en Estados Unidos con fuerza laboral norteamericana?
Una cuarta explicación es a partir de los recursos naturales. Por supuesto que algunas industrias dependen en gran medida de los recursos naturales y de que estas industrias tienen una ventaja distintiva en algunos países. Por ejemplo, la industria de productos forestales en Estados Unidos y Canadá. La refutación es que muchos sectores de la industria son en esencia independientes de los recursos naturales, pero aún así florecen solo en algunos países. Una quinta explicación de por qué un determinado país se convierte en la base de operaciones de los competidores internacionales exitosos en una cierta industria es las políticas gubernamentales. Algunos gobiernos proporcionan asistencia directa a las industrias incipientes, como es el caso de Japón. En cambio, el papel del gobierno estadounidense es principalmente regulatorio. Por ejemplo, los estándares ambientales en los Estados Unidos probablemente son más estrictos que en cualquier otro lugar. Y la refutación habla de que esto no explica por qué algunas industrias dominan en países con estándares regulatorios y ambientales muy rígidos. Una sexta explicación de por qué un determinado país se convierte en la base de operaciones de los competidores internacionales exitosos en una cierta industria es los factores macroeconómicos ventajosos. El tipo de cambio, las tasas de interés y deuda gubernamental son algunos factores macroeconómicos que proporcionan una ventaja competitiva a los países. Por ejemplo, en los años 80, cuando las tasas de interés eran mucho más elevadas en Estados Unidos que en Japón, las compañías japonesas obtenían préstamos para nuevos proyectos con mayor facilidad. Y la refutación es que estos factores no explican por qué muchas naciones tienen un creciente nivel de vida pese a que sus déficits son cada vez mayores, como Japón, Italia y Corea del Sur. Otra explicación de por qué un determinado país se convierte en la base de operaciones de los competidores internacionales exitosos en una cierta industria tiene que ver con la mano de obra barata y abundante. Aunque la mano de obra barata puede atraer nueva industria, la mayoría de los países con mano de obra barata son muy pobres. Por otro lado, muchos países como Alemania, Suiza y Suecia tienen un elevado nivel de vida, altos salarios y escasez de mano de obra calificada. Y por último, una octava explicación es prácticas gerenciales. Hay evidencia de que las prácticas administrativas japonesas en términos generales son más efectivas que las occidentales. La refutación dice que si las prácticas administrativas estadounidenses son tan poco efectivas, ¿por qué continúan dominando ciertas industrias como las de las computadoras personales, el desarrollo de software y productos farmacéuticos? Enseguida Nagmias habla de cómo medir la competitividad y se plantea la siguiente pregunta: ¿cuáles son las formas adecuadas para medir el éxito de un país en comparación con otro? 4 posibilidades son la balanza comercial, la participación en las exportaciones mundiales, la creación de empleos y bajos costos de mano de obra. De todas formas, hay argumentos contra el uso de cada uno de estos indicadores como medida de la competitividad internacional. Por ejemplo, a nivel de balanza comercial, Suiza e Italia tienen déficit comercial y al mismo tiempo su nivel de vida ha crecido. En cuanto a la participación en las exportaciones mundiales, hay países con un alto nivel de vida que importan más de lo que exportan. O por ejemplo, en cuanto a creación de empleos, el número de empleos creados gracias a la economía no es que sea un buen indicador del nivel de bienestar, es más importante la calidad de los empleos creados. Y respecto de los bajos costos de mano de obra, en realidad estos se correlacionan con un bajo nivel de vida. Por lo tanto, como puede observarse, no es fácil desarrollar una medida efectiva para la competitividad internacional. Sin embargo, Porter establece que la medida apropiada para comparar el desempeño nacional es la tasa de crecimiento de la productividad. ¿Pero qué es la productividad? Es el valor del producto, el output, por unidad de insumo, input, de mano de obra o de capital. Algunas razones por las que Porter señala que el crecimiento de la productividad en algunas industrias parece ser más sólido en ciertos países que en otros son las siguientes. Las ventajas internas relacionadas con los diferentes factores. La teoría de los factores indica que todos los países tienen acceso a una misma tecnología, un supuesto que no es realmente verdadero, y que las ventajas nacionales surgen de los apoyos a los factores de producción como la tierra, la mano de obra, los recursos naturales y el capital. Por ejemplo, Corea del Sur tiene costos de mano de obra relativamente bajos, así que exporta bienes que requieren de una intensiva mano de obra, como prendas de vestir y ensambles electrónicos. Por otro lado, el mineral de hierro de Suecia es bajo en impurezas, lo que contribuye a la solidez de la industria siderúrgica sueca. Sin embargo, la teoría de apoyo sobre los factores ha sido refutada. Por ejemplo, después de la guerra de Corea, Corea del Sur, aunque carecía de liquidez monetaria, desarrolló y se destacó en varias industrias altamente intensivas en el uso de capital, como el acero y la construcción naval. Además, aunque algunos países tienen similares apoyos a los diferentes factores, algunos parecen sobresalir más en ciertas industrias. Así que Porter sugiere los siguientes 4 elementos como determinantes de una ventaja nacional.
Primero, las condiciones de factor que acabamos de explicar. Segundo, las condiciones de demanda. Tercero, industrias relacionadas y de soporte. Y cuarto, estrategia, estructura y rivalidad de la compañía. En cuanto a condiciones de demanda, si los consumidores nacionales son sofisticados y exigentes, presionan a la industria local para que la misma innove con mucha rapidez, lo que le da a las compañías una ventaja internacional. De hecho, los consumidores de artículos electrónicos en Japón son muy demandantes, lo que ha posicionado de manera muy competitiva a esta industria en el mercado internacional. En cuanto a industrias relacionadas y de soporte, tener cerca a proveedores de clase mundial es una ventaja poderosa. Por ejemplo, la industria italiana del calzado se ve apoyada por una sólida industria de la piel y una bien establecida industria del diseño. Y en cuanto a estrategia, estructura y rivalidad de la compañía, la forma en que las compañías se organizan y administran contribuye a su competitividad internacional. El estilo administrativo japonés es marcadamente distinto del norteamericano. En Alemania, muchos altos ejecutivos cuentan con formación técnica, lo que genera una fuerte inclinación hacia el mejoramiento de productos y procesos. En Italia existen muchas compañías familiares, lo que alienta el individualismo. Aun cuando Porter presenta un argumento muy convincente en cuanto a la ventaja competitiva de las naciones en algunas industrias, existe un debate entre los economistas acerca de si la noción de competitividad internacional tiene algún sentido. Esto porque son las compañías las que compiten, no los países. Eso justamente lo dice Paul Krugman. Según él, Estados Unidos y Japón no son competidores de la misma forma en que lo son Ford y Toyota. Dice él que el nivel de vida en un país depende de su propio desempeño económico interno y no de la forma en que se desempeña respecto a otros países. Krugman también decía que un énfasis excesivo en la competitividad internacional puede llevar a estrategias mal direccionadas, y pone el caso de las guerras comerciales. Por ejemplo, en 1995 Clinton planeaba imponer altos aranceles a los fabricantes japoneses de vehículos de lujo. Sin embargo, la mayoría de los economistas están de acuerdo con que las guerras comerciales y sus consecuencias, como los aranceles, a la larga no benefician a nadie. También el orgullo competitivo nacional puede provocar gastos gubernamentales mal concebidos. Por ejemplo, Francia ha gastado millones de dólares tratando de levantar su fallida industria de computadoras. Pero en algunos casos funcionan muy bien las inversiones gubernamentales. Por ejemplo, el gobierno japonés jugó un importante papel en el apoyo a la industria de las pantallas planas, y hoy en día las firmas japonesas dominan esa multimillonaria industria. Otro aspecto que destaca Krugman es que la mayor parte del Producto Interno Bruto de Estados Unidos se consume dentro de Estados Unidos, lo que hace que el éxito de una compañía en el mercado doméstico sea más importante que su éxito en el mercado internacional. Aunque él admite que el crecimiento de la productividad es importante, debemos ser más productivos a fin de producir más, y no solo por el hecho de ser mejores que nuestros competidores extranjeros. Y ya para finalizar esta sección, hay una serie de preguntas relacionadas con este capítulo de estrategia y competencia. Y finalmente presenta la aplicación panorámica a partir de ReadWrite, una empresa fundada en 1983 con sede en California. Muestra ahí cómo la compañía luchó por conservar el paso en la cambiante tecnología de los discos duros y cómo hizo para enfrentar el avance de los japoneses. Revisando con detalle el caso de ReadWrite, indica que esta fue una empresa fundada en 1983 en California, Estados Unidos, y se encargaba de producir cabezas para unidades de disco o drives. Aclara que la tecnología de las cabezas es compleja y volátil y que la cabeza debe rediseñarse con cada nueva generación de unidades de disco. Además, que construir nuevas instalaciones de manufactura resulta extremadamente costoso, que en los años 80 tuvo dificultades para mantenerse al día con la cambiante tecnología de los discos duros, pero para los 90 la compañía nuevamente fue rentable, pero siguieron teniendo problemas. Uno de ellos era que solo tenían un cliente. Otros dos problemas con los que se encontraron fueron disponer de liquidez para la expansión y conservar la delantera ante el rápido desarrollo de la competencia japonesa. Entonces el CEO de esa empresa consideró que para enfrentar el avance de los japoneses era importante competir con ellos en su propio terreno. Así que, dado que el acceso a los mercados japoneses siempre es difícil para la gente de afuera, la empresa buscó una alianza estratégica con un socio japonés. Eligió a Industrias Metálicas Sumitomo. Aunque esa empresa no tenía presencia en tecnología en ese momento, la compañía estaba llevando a cabo varias inversiones en negocios basados en tecnología. Además, como era la tercera empresa siderúrgica en Japón, disponía de mucho efectivo. Sumitomo convino pagar $30 millones a cambio de una participación accionaria en ReadWrite. Como el mayor riesgo que enfrentó la empresa ReadWrite fue la pérdida de su tecnología ante un competidor potencial, lo que hicieron fue asegurarse de que un eventual divorcio fuera muy doloroso para ambas partes, de manera que ninguna de ellas tendría derecho a vender cabezas en Japón sino hasta muchos años después de la separación.
¿Y cómo resultaron las cosas? Con la infusión de efectivo proveniente de Sumitomo, Wainwright pudo atraer nuevos clientes en Estados Unidos, incluyendo estos 3 que están acá, y además tuvo suficiente dinero para comenzar a construir plantas ensambladoras en Asia. La alianza de esas 2 empresas tuvo mucho éxito en Japón y logró alcanzar el segundo puesto en ventas de cabezas en Japón, solo detrás de TDK. Esa alianza estratégica se consideró un éxito y ha constituido una parte muy importante del éxito de la compañía en los años 90. Y después de una década, la alianza estratégica siguió triunfando en Japón a pesar de los problemas económicos que tuvo Japón por ese tiempo. La siguiente sección es iniciativas estratégicas, pero eso lo veremos en el siguiente video. Gracias y hasta pronto.